¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Dios cuando crucificaron a Jesús? Entender esta pregunta puede transformar profundamente tu camino de fe. Muchos creen que el pecado nos separa de Dios y que como Él es puro y justo, ni siquiera puede mirar el pecado. Sin embargo, esta visión común puede ser errónea. Una idea equivocada que circula entre muchos cristianos es que Dios abandonó a su Hijo en el momento crucial de la cruz, especialmente porque Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta interpretación, sin embargo, proviene de una lectura incompleta y descontextualizada de las Escrituras. En este estudio, exploraremos en detalle lo que realmente sucedió durante la crucifixión de Jesús, y examinaremos dónde estaba Dios en ese momento. También analizaremos cómo una comprensión más profunda de este evento puede afectar significativamente tu relación con Dios. No te pierdas ningún detalle, porque al final de esta lectura tendrás una visión más clara y transformadora de este importante tema. Esto es verdad única. Comencemos analizando algunos pasajes bíblicos que se utilizan con frecuencia para defender la idea de que el pecado nos separa de Dios hasta el punto de que Él esconde su rostro de los pecadores. Por ejemplo, en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, se dice que Dios no puede mirar el mal. Sin embargo, este versículo es parte de un diálogo entre el profeta y Dios, donde Habacuc expresa: Dios, eres tan santo que no puedes ver la maldad. Entonces, ¿por qué toleras la maldad? El profeta no está afirmando que Dios no puede ver el pecado, sino más bien cuestionando por qué Dios permite que exista el mal. Otro pasaje común es Isaías, capítulo 59, versículo 2, que dice: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A menudo leemos versículos de forma aislada sin considerar el contexto más amplio, lo que puede dar lugar a malentendidos. Si continuamos leyendo hasta Isaías, capítulo 59, versículo 15, veremos que Dios, en verdad, observa a los pecadores y, en su misericordia, usa su brazo para traer salvación. En Génesis, capítulo 3, versículo 8, después del pecado de Adán, él se escondió de Dios, pero Dios no lo abandonó. Incluso después del pecado, Dios descendió y caminó por el jardín buscando a Adán. Esto demuestra que Dios no se aleja de nosotros a causa del pecado, sino que, por el contrario, nos busca incluso en nuestros errores. Por eso, es fundamental leer la Escritura en su contexto completo, para no confundir el mensaje de los profetas con la voz de Dios. La idea de separación de Dios es imposible si consideramos que Cristo es quien sustenta todas las cosas. En Colosenses, capítulo 1, versículo 17, está escrito que Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. De igual manera, en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, leemos que Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Sabiendo que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes al mismo tiempo, podemos comprender que nunca nos abandona. Afirmar que el pecado puede separarnos de Él sería decir que el pecado tiene más poder que Dios, lo cual claramente no es cierto. En Romanos, capítulo 5, versículo 20, encontramos que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, consideremos uno de los malentendidos más comunes, el grito de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase, que se encuentra en Mateo, capítulo 27, versículo 46, se interpreta a menudo como una señal de que Dios había abandonado a Jesús. Sin embargo, es necesario analizarla más profundamente. Todas las oraciones de Jesús comenzaban con Abba, Padre, un término cariñoso que significa Padre. Entonces, ¿qué estaba diciendo realmente Jesús al pronunciar estas palabras en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es esencial entender que no estaba expresando un sentimiento de abandono por parte de Dios. En realidad,
Jesús estaba haciendo referencia directa al Salmo 22, escrito por David, que es ampliamente reconocido como una profecía sobre los sufrimientos del Mesías. ¿Sabías que el Salmo 22 comienza exactamente con esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era una frase muy conocida entre los judíos de esa época. Al citarla, Jesús estaba indicando a quienes lo rodeaban que Él era el cumplimiento de esa profecía, que todo lo que le sucedía en ese momento había sido predicho siglos antes. Este acto de Jesús no fue un grito de desesperación, sino una poderosa afirmación de su identidad como el Mesías. Es similar a lo que hizo al citar Isaías, capítulo 61, como se registra en Lucas, capítulo 4, versículo 18. En aquella ocasión, Jesús leyó en la sinagoga: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Luego declaró que esta escritura se había cumplido en ese momento. Para entender la profundidad de esta cita en la cruz, debemos mirar el Salmo 22 en su contexto completo. En el versículo 4, David afirma que Dios no escondió su rostro, sino que escuchó el clamor de ayuda. Más adelante, en el versículo 16, describe cómo horadaron mis manos y mis pies. Y en el versículo 18, menciona que se repartieron entre sí mis vestidos y echaron suertes sobre mi ropa. Estos acontecimientos se cumplieron precisamente durante la crucifixión, como se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 35. La parte final del Salmo es particularmente significativa. David concluye diciendo: Lo ha hecho, expresión que hace eco de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Todo está consumado. Esto revela el cumplimiento de las profecías mesiánicas, confirmando que todo se estaba desarrollando de acuerdo con el plan divino. Entonces, ¿dónde estaba Dios mientras Jesús moría en la cruz? La respuesta está en las palabras de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, no tomándoles en cuenta los pecados a las personas. Esto significa que, lejos de esconder su rostro, Dios estaba presente activamente, trabajando para reconciliar a la humanidad consigo mismo. No solo no estaba Dios tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino que estaba en Cristo, restaurando nuestra relación con Él. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 11, afirmó: Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Esta afirmación refuerza que, incluso en la cruz, la unidad entre Jesús y Dios Padre permaneció intacta. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, continuó perfectamente unida. Nada podrá, ni podrá jamás, romper esa conexión divina. Este mensaje se amplifica en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 al 39, donde Pablo nos asegura: Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluido el pecado, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras nos recuerdan que, si queremos entender a Dios, debemos mirar al amor. Y si queremos ver el amor en su forma más pura, necesitamos mirar a Jesús. La culminación de ese amor es visible en la cruz, donde se reveló plenamente la magnitud de la gracia divina. Por eso podemos concluir que Jesús no vino al mundo para cambiar la percepción que Dios tiene de la humanidad, sino para transformar nuestra percepción de Dios. Jesús quería mostrar que Dios no es distante ni indiferente, sino que está profundamente involucrado y apasionado por cada uno de nosotros. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 45 que el Padre hace que su sol se levante sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Esto significa que el amor y la gracia de Dios se extienden a todos, independientemente de sus acciones. Aun cuando fallamos,
Dios no nos abandona, al contrario, nos busca, como el padre que corre al encuentro del hijo pródigo. Como narra la parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús nos enseñó sobre el profundo amor del Padre a través de una historia emblemática. En esta narración, un hombre tenía 2 hijos, y el menor, impaciente, pidió a su padre su parte de la herencia. El padre, sin dudarlo, dividió su propiedad entre los 2. Poco después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y partió hacia una tierra lejana. Allí derrochó su riqueza de manera irresponsable, sin pensar en las consecuencias. No tardó mucho en agotarse, y casualmente, una gran hambruna azotó la región. Desesperado y sin recursos, el joven decidió ofrecerse como trabajador a uno de los vecinos del lugar, quien lo envió a trabajar cuidando cerdos. La situación era tan desesperada que ansiaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. En un momento de profunda reflexión, se dio cuenta de la gravedad de su situación y pensó: ¿cuántos sirvientes jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y aquí estoy yo, muriendo de hambre. Me pondré en camino y volveré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Con este pensamiento, decidió regresar a casa. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo, con corazón contrito, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, lleno de amor, ordenó a sus sirvientes que trajeran rápidamente el mejor vestido y se lo pusieran. Puso un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traed el becerro cebado y matadlo. Hagamos un banquete y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo encontraron. Y comenzaron a festejar con gran alegría. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó música y bailes. Curioso, preguntó a uno de los sirvientes qué estaba pasando. El sirviente le respondió: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado al ternero cebado porque lo ha recuperado sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y se negó a entrar. Entonces, su padre salió y le suplicó. Pero el hijo, resentido, dijo: Mira, todos estos años he sido esclavo de ti y nunca desobedecí tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste ni un cabrito para que pudiera festejar con mis amigos. Pero cuando llega a casa ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tus bienes, matas para él el ternero cebado. El padre, con paciencia y ternura, le respondió: Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Esta parábola revela claramente cómo nos ve Dios, incluso cuando nos alejamos de Él. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, el Padre no nos abandona en nuestros errores. Él siempre está dispuesto a recibirnos nuevamente, lleno de amor y compasión. Imagina al Creador del universo corriendo a tu encuentro, abrazándote y besándote tiernamente, sin importar lo que hayas hecho. El amor de Dios por nosotros es tan grande que, en lugar de castigarnos, nos ofrece su bondad, que nos lleva al arrepentimiento, como se menciona en Romanos, capítulo 2, versículo 4. Así que, la próxima vez que cometas un error, recuerda esta historia y ten presente que Dios no está enojado contigo. Él está locamente enamorado de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al video. Deja un comentario con tus reflexiones y comparte esta verdad con tus amigos y familiares. Nos vemos la próxima vez. Esto fue Verdad Única.